Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues el día de hoy tengo un análisis, una reseña, una opinión acerca de este último libro que leí. Esperemos que cada vez estos análisis se hagan cada vez más frecuentes y cada vez que yo encuentre un libro interesante, se los pueda compartir a ustedes a través de este medio para que ustedes también se puedan animar a leerlos. Bueno, pues este libro es Hechos científicos en la Biblia, del autor Ray Comfort. ¿De qué va este libro? ¿De qué trata este libro? Bueno, pues primero que nada, el autor nos introduce a una historia que le pasó a él personalmente. Él nos cuenta que en el año 2001 y a través de unos acontecimientos muy extraños que le pasaron en su vida, él se encontró dictando una conferencia en la Convención Nacional de Ateos de América en el año 2001 en la ciudad de Orlando, Florida. En esta convención y ante un público de 250 personas aproximadamente, Ray Comfort hizo una afirmación. Y él afirmó que la Biblia estaba llena de hechos científicos y médicos escritos miles de años antes de que el hombre los descubriera. Obviamente, esta afirmación en una convención de ateos resultó en una inmediata burla. Bueno, pues en este libro, Ray Comfort, que es un predicador cristiano, nos demuestra cómo la Biblia ayudó mucho a descubrimientos astronómicos, descubrimientos médicos, descubrimientos biológicos, descubrimientos arqueológicos y muchos otros acontecimientos científicos. A continuación vamos a ver algunos de ellos. Bueno, pues este libro tiene un capítulo muy importante que se llama La medicina y la Biblia, en el cual hay un tema que llamó mucho mi atención. Este tema es la Biblia y las normas de higiene. Y es que el libro nos dice que la Enciclopedia Británica documenta un hecho que pasó en el año 1845 en la ciudad de Viena, ya que hubo un doctor que se llamó Ignaz Semmelweis, el cual pudo notar que había una alta tasa de mortalidad en las mujeres que daban a luz. Y es que el 30% de las mujeres que daban a luz morían después del parto. Y Semmelweis pudo observar que los médicos que observaban los cuerpos de los pacientes que morían inmediatamente, sin lavarse las manos, iban luego a atender a las mujeres embarazadas. Y esta era su práctica, y era su práctica habitual, ya que en ese momento se desconocía la presencia de enfermedades microscópicas. Semmelweis insistió en que los médicos debían lavarse las manos antes de cada examen médico, y sorprendentemente la tasa de mortalidad cayó al 2%. Ray Comfort, el autor del libro, nos invita a observar lo que Dios le dijo a su pueblo miles de años atrás, dando instrucciones específicas cuando tenían contacto con la enfermedad. Y es que Dios mandó a su pueblo, cuando tenían contacto con la enfermedad, a lavarse con agua para de ese modo alcanzar la limpieza. Y esto lo vemos en el libro de Levítico, capítulo 15, versículo 13. Bueno, pues otro tema que llamó mucho mi atención es el tema que se llama la Biblia y las normas de cuarentena. Y es que la Biblia fomenta la importancia de los periodos de cuarentena en personas que tenían enfermedades infecciosas, y eso fue miles de años antes de que la ciencia médica los descubriera. Bueno, pues en la Biblia también se nos da un ejemplo de esto, y este ejemplo se encuentra en Levítico 13:46, en lo cual nos dice la forma en que un leproso debe conducirse, y a continuación lo voy a leer. Levítico 13:46. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Este texto de la Biblia nos dice que un leproso debe habitar solo y habitar fuera del campamento. Básicamente un leproso debe ponerse en cuarentena. También se nos menciona una opinión de un médico muy famoso que se llamó Arturo Castiglioni, que una vez afirmó que las normas establecidas contra la lepra en Levítico 13 se pueden considerar como el primer modelo de legislación sanitaria. Y ya para acabar con este tema de la medicina y la Biblia, vamos a ver otro tema que se llama la Biblia y la sangre. Y es que aproximadamente hasta hace 120 años a los enfermos se les desangraba. Y como consecuencia de esa práctica, muchos enfermos morían. Y es porque si tú pierdes tu sangre, pierdes tu vida. Y independientemente del libro, voy a mencionar un ejemplo que no viene aquí en el libro, y le pasó al presidente de los Estados Unidos, George Washington. Él una vez se enfermó y le hicieron esta práctica de desangrarlo, y a causa de que perdió mucha sangre, él murió. Y el libro de Levítico, en el capítulo 17, versículo 11, dice que la vida de la carne en la sangre está. Y ese texto fue escrito más de 1400 años antes de Cristo. Y todo eso lo podemos encontrar en la Biblia. Bueno, pues
Otro tema que llamó mucho mi atención del libro y mi tema favorito del libro es el tema de los científicos y la Biblia. Y es que fueron muchos los grandes científicos del pasado que fundaron y también desarrollaron las disciplinas claves de la ciencia, que fueron creacionistas. Ellos no fueron evolucionistas, fueron creacionistas. Y es que muchos científicos creyeron en la Biblia. Hubo científicos que creían en Dios como Isaac Newton. Hubo otros científicos también que eran cristianos muy comprometidos. Científicos como Boyle, como Maxwell, como Faraday, eran cristianos muy comprometidos. A continuación vamos a ver un poco a detalle algunos científicos. El primer científico del que quiero hablar es Joseph Lister. ¿Qué hizo Joseph Lister? Bueno, pues Joseph Lister estableció los métodos quirúrgicos antisépticos y sus contribuciones a la medicina han ayudado a salvar miles y millones de vidas a lo largo de la historia en todo el mundo. Y él una vez escribió esta frase: soy un creyente en las doctrinas fundamentales del cristianismo. Otro científico que también llamó mucho mi atención es el científico James Simpson. ¿Qué hizo James Simpson? Bueno, pues él fue el responsable de descubrir las cualidades anestésicas del cloroformo. Y gracias a su descubrimiento, el cloroformo se usó en todo el mundo. Él también sentó las bases de la ginecología y también predijo el descubrimiento de los rayos X. Al preguntarle a James Simpson cuál había sido su mejor descubrimiento, él respondió: mi mayor descubrimiento no fue el cloroformo, mi mayor descubrimiento fue descubrir que yo soy un pecador, pero que puedo ser salvo por la gracia de Dios. Y ya para acabar con este tema de los científicos y la Biblia, vamos a ver por último a Blaise Pascal. ¿Quién fue Blaise Pascal? Bueno, pues él simplemente fue uno de los más grandes matemáticos de la historia. Él sentó las bases de lo que es la hidrostática, la hidrodinámica, la teoría de la probabilidad y el cálculo diferencial. Él es muy famoso por la apuesta de Pascal. ¿Y qué es esto? ¿Qué es la apuesta de Pascal? Es básicamente un razonamiento que trata de probar la existencia de Dios. Y se me hace un razonamiento muy lógico, muy evidente. Y va más o menos así, y lo voy a parafrasear. Y dice: ¿cómo puede perder a alguien que es cristiano? Si al morir resultara que no hay existencia de Dios, él no habría perdido nada. Sin embargo, habría sido muy feliz en la vida, aguardando una esperanza. En este caso, pues es la esperanza de la vida eterna. Pero, sin embargo, si sí existe un Dios, así como la Biblia lo dice, si existe un cielo y si existe un infierno, entonces él lo habrá ganado todo, porque habrá ganado el cielo. Y los escépticos van a perder en el infierno. Va más o menos así, y yo lo estoy parafraseando solamente. Y bueno, pues otros temas muy importantes que pude ver en el libro son que la Biblia dice, o la Biblia predijo hace mucho tiempo que se descubriera que la Tierra era redonda. Menciona el libro muchos temas acerca de la biología, de la astronomía, el libro de Génesis, el libro de Job y muchos otros temas científicos muy interesantes. Y es que al final la ciencia y la fe no están peleadas. Bueno, pues básicamente esta es mi opinión y mi análisis del libro. Lo recomiendo mucho si lo pueden leer. Léanlo. De hecho, hay una página de internet que se llama Living Waters en español o Living Waters en inglés, y donde en YouTube aquí pueden ver videos de Ray Comfort. Básicamente son videos apologéticos que tratan de defender la fe y también muchos videos de evangelismo personal. Bueno, pues les dejo mi opinión, esta es, y me gustó mucho el libro, lo recomiendo totalmente. Saludos y bendiciones. Ánimo.